Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento con la presencia del señor coronel agregado de la Embajada de Honduras, Juan Roches, persona que hace parte de la Policía Nacional de Honduras y que, pues, con ayuda de Dios, el año entrante estará siendo general de la República. Quisiera, Juan, comentarte que estoy adelantando con unos compañeros, Nadia Rubí y Mauricio Vargas, el curso a teniente coronel de los profesionales oficiales de la Reserva. Estamos en este momento siendo alumnos de la Escuela Superior de Guerra y entre nuestras pénsul académico tenemos una cátedra que es la Seguridad y Defensa Nacional, donde nuestro profesor es un señor coronel en retiro activo, retirado, Eduardo Moreno. Nos ha correspondido a nosotros adelantar un trabajo para conocer de cerca el tema de la política y la seguridad y defensa de Honduras, para lo cual pues tenemos unas preguntas que quisiéramos elevarte y tener pues apreciaciones institucionales y personales. El trabajo contempla de todas formas, como todo trabajo, un componente investigativo que sería este, y también tener un componente que se tiene que documentar con material que a bien tendrás dejarnos y nosotros también consultar a través de tu país para estar mucho más informados. Entonces queremos hacer un análisis comparado de las políticas de seguridad y defensa de Honduras para nuestro ejercicio rutinario, que a diario estamos trabajando fuertemente revisando nuestro tema de políticas de seguridad y defensa nacional. Hay una pregunta que sería la primera, que sería: ¿cuáles son los lineamientos de la política pública en seguridad y defensa en Honduras? ¿Cómo ves ese punto que nos puedas aquí ilustrar? Bueno, en primer lugar, don Mauricio Parra, agradezco la invitación y agradecerles también, y más allá que agradecerles, felicitarles por haber escogido mi país, Honduras, un país de Centroamérica con 9 millones de habitantes, un poco más de 112.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial y con una cultura muy variada, una gastronomía interesante, cultura viva y un país bañado por los dos océanos, que se vuelve muy interesante para lo que es el ámbito turístico. En mi país el esquema de seguridad y defensa funciona bajo un esquema que deriva de nuestra constitución política de país, en la cual ya establece lo que es el Consejo de Defensa y Seguridad, misma que ya priva una ley especial en ese tema y que es coordinada por el señor Presidente Constitucional de la República en compañía de los otros presidentes de los diferentes poderes del Estado. Estamos hablando del poder legislativo, poder judicial, se suma a ese concepto la Fiscalía, o sea, el fiscal general, y esa comisión tiene la responsabilidad, con todo un equipo dinámico y un equipo estructural, de definir, estructurar, mediante y previo a un diagnóstico que corresponda, las diferentes políticas que corresponden en materia de defensa y seguridad. Entiéndase por defensa, soberanía propiamente del país, y de seguridad lo que es la funcionalidad interna, la tranquilidad, la liberación misma de la sociedad de lo inseguro, convirtiéndose en lo inseguro. Entonces, bajo ese concepto, de ese concepto se derivan lo que son las diferentes instituciones que corresponden a ejecutar y a operacionalizar la misma. En el caso de defensa, las Fuerzas Armadas de Honduras, misma que está constituida por la Fuerza Naval, que tiene su radio de acción en todo lo que es el perímetro correspondiente a nuestros océanos
y nuestros límites en esa materia. La Fuerza Aérea, que su competencia es nuestro espacio territorial, ser vigilante, defender la soberanía dentro de ese marco. Y el otro aspecto que tiene que ver con el Ejército, que básicamente tiene que ver con ejecutar las actividades de defensa desde el punto de vista territorial. En el otro aspecto, refiriéndose específicamente ya a lo que es el tema de seguridad, pues la Policía Nacional de Honduras, junto con la Policía Militar del Orden Público, con la sociedad de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que es la ATIC, que depende del Ministerio Público, establecen y coordinan todas las acciones que corresponden para poder ejecutar todas las acciones derivadas de esas políticas para convertir la población, una población que viva en paz y tranquilidad, entendiéndose así mismo que la Policía Nacional tiene la parte investigativa y la parte preventiva, y que en la medida de lo posible que falte la parte preventiva, pues entra la parte investigativa para poder realizar su acción, tanto coercitiva como investigativa, para que la impunidad no pueda privar, más allá que esos sean punibles todos los delitos, y el que pueda cometer o que llegue a cometer un delito pueda pagar por ello. Ambos esquemas, tanto la defensa como la seguridad, están sujetas a una Secretaría de Estado. Lo que es defensa depende de la Secretaría de Estado y el despacho de defensa. Tienen un ministro o un secretario para tal efecto. En el caso de seguridad tenemos que dependen del ministro, o sea, del secretario de Estado en el despacho de seguridad pública. Pero hay una sinergia muy interesante y muy complementaria entre ambos para poder crear de forma intercomunicativa e interrelacionada ambas políticas, para que esas se constituyan en lo que es el esquema propiamente de defensa y seguridad, y se pueda dar y se pueda corresponder con la responsabilidad del Consejo, que es precisamente la comisión supranacional, de la cual se desprenden todas las políticas y de la cual, que valga el juego de la palabra, ya todos los que formamos parte del esquema operativo las operacionalicemos, las ejecutemos, para que el país pueda establecer sus esquemas, tanto a nivel de defensa como de seguridad. Qué interesante. ¿Cuántos hombres hacen parte de las Fuerzas Armadas de Honduras? Bueno, nosotros, la Policía Nacional anda por los 15.000 hombres, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas deben andar por esa misma cantidad. Sin embargo, hay algunos aspectos que por propio sistema de seguridad, pues se maneja con algún nivel de prudencia y con algún nivel de seguridad que valga por la palabra. ¿Cómo se proyectan y cómo se planifican las acciones conjuntas entre las fuerzas? Nosotros tenemos un esquema de planificación conjunta que se circunscribe a una institucionalidad referida a FUSINA. FUSINA es la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, que su función primordial es, en primera instancia, la conforman miembros de las fuerzas militares, fuerzas policiales, Ministerio Público y otras instituciones, que su función particular es priva para poder generar condiciones de forma conjunta. Entonces, tenemos la coordinación y subcoordinación, que normalmente la coordinación pues la maneja las Fuerzas Armadas, la subcoordinación la Policía Nacional, con un solo objetivo: de tener la comunicación inmediata, comunicación contundente, y que los temas de coordinación sean más puntuales y mucho más contundentes. Entonces, esa institucionalidad, que también depende de lo que es el Consejo de Defensa y Seguridad,
evalúa las necesidades en materias de estrategias que correspondan para afectar lo que es la actividad delictiva y con ello poder generar esas condiciones en materia de operatividad. Básicamente es la fuerza operativa que tiene que ver de nuestro gobierno en materia de ejecutar esas políticas que son diseñadas al más alto nivel, de forma coordinada, interlazadas e interactuadas para que de esa manera sea mucho más puntual la efectividad de lo que son las actividades o los ejercicios de cada una de las estrategias implícitas en las diferentes políticas de seguridad y defensa. Qué importante. Entonces vemos que aparte que hay esa buena sinergia, esa buena cooperación interinstitucional, a partir de ahí, ¿cuáles son las proyecciones más importantes de su país, como Honduras? ¿Cómo ven ustedes que sea lo más relevante? Ya diría yo en cualquier ámbito, en el político, en el económico, social y en el mismo militar. Efectivamente, en primer lugar tenemos una política que tiene que ver que se llama Plan de Nación y Visión del País. Nosotros tenemos estructurado el esquema de nuestra proyección institucional para el 38, para el año 38, donde ya tenemos definidos objetivos, grandes objetivos nacionales. Uno de ellos es el tema de educación, donde corresponde la parte, todo lo que conlleva la instalación, la infraestructura, docencia, implementación, ejecución de políticas que tengan que ver en ese tema. Por otro lado, tenemos el tema de defensa y seguridad, volver nuestros países más seguros a lo interno y a lo externo, de manera tal que tengamos las capacidades y las competencias para poder prevenir y reaccionar en caso de que una u otra circunstancia afecte a lo interno y externo del país, obviamente asociado con países amigos. También tenemos la circunstancia de fomentar, fortalecer e incentivar nuestra economía nacional, sujeta y basada en un esquema de seguridad puntual, convencido de que en la medida que tengamos ambiente propicio en materia de seguridad, vamos a tener muchos más inversionistas, vamos a tener muchos más turistas y va a fluir y va a haber mucho más movimiento económico que al final de cuentas se va a fortalecer y va a generar las condiciones para que haya más empleo, haya más inversión en infraestructura, haya más inversión en todo y cada uno de los aspectos que correspondan para que nuestro país pueda funcionar y pueda con ello obtener mejores niveles de ingreso. Entonces, con esa dinámica nosotros apuntamos a un país diferente, apuntamos a un país reconocido a nivel internacional y apuntamos con una conducta y una actitud que pueda hacer que nuestra Honduras pueda trascender fronteras y sea, por decir así, un país muy apetecido para la clase de inversión y con ello poder generar esas condiciones para el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales que tenemos. No, muy importante, y sabemos que si hay seguridad, si hay claridad en la defensa, si hay presencia institucional, va a generar el turismo, va a promover la inversión extranjera. Me parece muy importante pues esa proyección que desde el punto de vista nacional las Fuerzas Armadas ayudan a su país para poderse vender mejor. Ya si hablamos, y si se puede decir ya a mi general, en el 2038 o de aquí al 2038, ¿cómo se proyecta internacionalmente las Fuerzas Armadas? ¿Qué ven ustedes ya al exterior? Ya estamos mirando cómo al interior son fundamentales para poder atraer visitantes, para atraer turismo, para desarrollar internamente el país, pero ya al 2038, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven ustedes ese alcance que van a aportar ustedes y cómo va a ser el país? Bueno, para entonces nos vemos con un nivel de desarrollo impresionantes e importantes en vista de que las bases se están sentando y quiero compartir con usted que tenemos unas Fuerzas Armadas muy importantes dentro del círculo de desarrollo del país, competentes, con una formación educativa importante, con una producción
totalmente contundente. Nuestras Fuerzas Armadas tienen especialidades en todas las áreas y eso nos enorgullece y nos pone en un contexto de que es una pieza fundamental en el desarrollo de Honduras. Las Fuerzas Armadas de Honduras es una institución muy humanitaria, desarrolla actividades de humanismo a nivel internacional. Siempre somos de los países que hacemos presencia con nuestras Fuerzas Armadas, pasados algunos desastres internacionales en varios países. Tenemos, por decir así, experiencias muy importantes con México y con países centroamericanos. Esa faceta y esa particularidad de la actitud humanitaria de nuestra policía, de nuestras Fuerzas Armadas, de su presencia en actividades humanitarias a nivel internacional es fundamental, por un lado. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Honduras tienen convenios muy importantes con países del área, inclusive con Colombia, donde a través de sus fuerzas de la Armada, como acá se conoce, y de su fuerza naval allá, pues han desarrollado varios ejercicios, han desarrollado varias actividades conjuntas en materia de drogas, por ejemplo, y otras afines, y de manera tal que en ese tema que afecta a todos los países, ¿no? Es un delito transnacional que corre y llega hasta países impensados. Entonces, de esa manera, nuestras Fuerzas Armadas realizan su proyección con ejercicios combinados, con trabajos de forma conjunta con otros países, en actividades de humanismo, y aparte de lo que se desarrolla a lo interno que llega a trascender por otro lado también, que tiene que ver con el combate frontal a la actividad delictiva, con sus actividades de patrullajes también combinadas con países amigos, de manera tal que eso venga a fortalecer nuestra seguridad nacional e internacional. Muy bueno, importante ver cómo ya existen y están fortalecidas esas relaciones de las fuerzas transnacionales para también combatir estos delitos que no tienen fronteras, como son el lavado de activos, la droga y muchos estos que afectan sin lugar a dudas todo el territorio mundial. Bueno, solamente para agradecerle, coronel Roches, su presencia aquí en esta entidad hoy, pero con este objetivo tan importante que era poder tener esta entrevista con usted y de ir a escuchar lo que es el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional de Honduras, poderle a través de este medio y de mis compañeros Nadia, Ruby y Mauricio presentarle a nuestro coronel en su momento pues, el informe que tenemos que presentar, y esperamos de que podamos con esto haber cumplido el objetivo el día de hoy. Entonces, esta será siempre de su casa, lo hablábamos también, ya a título particular, pues hay que mirar también la parte comercial, cómo podemos articular los países para que podamos desarrollar un mejor comercio, en este caso agropecuario. Bueno, muchas gracias. Desde luego agradecido, dejarle las puertas abiertas, que Honduras es un país que está ahí en el centro de Centroamérica, que vale el juego de palabras, y que todos quienes puedan tener acceso a este video o a alguna información relacionada, que estamos abiertos y que tenemos muchas cosas que ofrecer, así es que son bienvenidos todos a Honduras. Bueno, muchas gracias, muy gentil. Encantado.